Carlos Marx decía en un momento dado, el hombre hace historia pero no bajo condiciones de su elección. Vos podés elegir cosas, pero cuando elegís sobre ciertos temas siempre estás encasillado dentro de un medio ambiente que te hace irte hacia un lado o hacia el otro. Hoy, por ejemplo, tenemos una ciencia o una rama de la economía que se llama la economía del comportamiento, por ejemplo, donde se basa muchísimo en teorías psicológicas y a partir de eso se va generando una nueva ciencia económica. El juego del ultimátum se llama esto. Viene una persona y nos ofrece a nosotros dos repartirnos 100 dólares. Entonces yo te ofrezco 99 para mí y 1 para vos. ¿Y qué me decís? Que no. Sin embargo, esa no es una actitud racional desde la perspectiva de la economía. Bibliotecast, una lectura del presente escrita en el pasado. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Bibliotecast, una lectura del presente escrita en el pasado, desde este recinto tan querido y sobre todo tan íntimo, donde están los libros, donde está el conocimiento, donde están los autores, pero sobre todo donde estamos nosotros transportándonos en el tiempo y en el espacio a mundos y a visiones que tienen relación con hoy, muchas de ellas ancladas en el pasado, pero fundamentalmente proyectadas al futuro. Un espacio para el pensamiento del Paraguay, un espacio para la reflexión, un espacio para mostrar quiénes somos y por qué estamos. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Manuel Adolfo Ferreira Bruschetti, su nombre completo. Él es economista, licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Asunción, pero con un máster en una reconocida universidad de los Estados Unidos. Ha sido ministro de Hacienda, consultor, escritor, por supuesto, investigador, y actualmente ustedes pueden encontrarlo en varias plataformas hablando justamente de eso, de economía. Hoy lo invitamos a él porque abordaremos la economía desde su visión, pero también a partir de un libro icónico en la historia de la economía y para los estudiosos de la economía, que es el libro de Samuelson. En realidad es conocido como el libro de Samuelson, pero es Samuelson y Nordhaus. Bienvenido. Muchas gracias por venir, doctor. Bueno, es un honor contar con tu presencia. No, un gusto estar acá, Ana. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar. Él tan ocupado, pero bueno, nos da esta oportunidad de este encuentro. Manuel, hay una pregunta que quiero hacerte. Dos preguntas en realidad. Una, ¿por qué te dedicaste a la economía? La primera. Bueno, yo en realidad terminé el colegio y seguí ingeniería un tiempo, porque me gustaban las matemáticas y después me empecé a leer de economía y me empezaron a gustar las ciencias sociales en general y economía combina ese placer de las matemáticas que yo por lo menos tengo con las ciencias sociales y eso me pareció muy atractivo. Qué interesante lo que señalás, porque varios investigadores me han dicho a mí a lo largo de la vida, no hay nada tan humano como la economía. Y sin embargo, uno tiene una percepción de que la economía es algo duro, hermético, cerrado, y no se trata de eso, tiene que ver más bien con lo social, es cierto. ¿Por qué lo ves así? Y bueno, tiene mucho que ver con cómo las elecciones del hombre van generando instituciones, van generando un entorno determinado, van generando una historia determinada y van cambiando la forma en que la gente, los hombres van viendo las cosas y cómo van reaccionando ante ese tipo de cosas. Decía, Carlos Marx decía en un momento dado, decía, el hombre hace historia pero no bajo condiciones de su elección. Y esto creo que es una realidad bastante interesante de considerarla, porque vos podés elegir cosas, pero cuando elegís sobre ciertos temas siempre estás encasillado dentro de un medio ambiente que te hace irte hacia un lado o hacia el otro. Y creo que eso es básicamente lo que va determinando los éxitos y los fracasos en muchos casos. Hay condicionantes entonces, naturalmente.
Hay condicionantes, por supuesto. Nosotros vivimos en un lugar determinado, tenemos una historia determinada, vivimos en un tiempo determinado, ¿verdad? Yo siempre comento este tema que me parece que es muy interesante, que imagínate vos que hubiésemos nacido hace 300 años nomás, donde uno ve en las películas ciertas cosas, pero no existía, por ejemplo, la anestesia en esa época, ¿verdad? Imagínate lo que es el dolor de la gente, el sentimiento de dolor, el sufrimiento que existía en aquel momento, que son cosas que dentro de todo la humanidad ha podido superar con mucho éxito en muchos casos, ¿verdad? Claro. Entonces una lectura económica de los procesos enriquece mucho el conocimiento, ¿verdad? Claro, una lectura económica lo que te dice es, detrás de los modelos económicos hay un ser humano que actúa de una manera determinada. Justamente este libro del que estamos hablando es un libro cuya primera edición en el año 48 hablaba fundamentalmente de un hombre que en la teoría económica se lo llama el Homo economicus. Es decir, un hombre egoísta, egoísta en el sentido más absoluto de la palabra. ¿Qué quiere decir egoísta en el sentido más absoluto de la palabra? Que realmente a mí no me interesa ni un poco lo que le pasa al resto, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos importantes en este libro, por ejemplo, es el ejemplo de Robinson Crusoe, que es un hombre que prácticamente no existe, ¿verdad? El hombre que vive solo. Sí. A partir de esto se empiezan a generar un montón de teorías y un montón de visiones donde empiezan a haber interrelaciones entre los hombres. Pero ese hombre que elige solo es un hombre que es un ser que es egoísta, que piensa en sí mismo y que básicamente no le interesa el resultado del otro. Al no interesarle el resultado del otro, muchas veces nosotros entendemos también egoísmo como aquel que en realidad soy envidioso de lo que te ocurre a vos. El ser absolutamente egoísta no es ni siquiera envidioso, ¿verdad? Lo que compara es solamente su situación con la situación que tenía él mismo hace un tiempo anterior, ¿verdad? Entonces, esto genera un impacto importante, digamos, en el tipo de decisiones que se toman. Este tipo de decisiones son importantes para una empresa, por ejemplo, pero no necesariamente son decisiones que generan las instituciones en las cuales vivimos, porque el hombre que se empezó a cuestionar, el hombre de la ciencia económica, el Homo economicus, que se empezó a cuestionar a partir de conocimientos de psicología modernos, digamos, empezó a cambiar también la visión que se tenía en la ciencia económica. Hoy, por ejemplo, tenemos una ciencia o una rama de la economía que se llama la economía del comportamiento, por ejemplo, donde se basa muchísimo en teorías psicológicas que van afectando. Hay mucho estudio, por ejemplo, de neurociencias para saber cómo reacciona el cerebro humano ante ciertos incentivos, y a partir de eso se va generando una nueva ciencia económica. Vale decir, entonces, entre la primera edición de 1948 de este libro de Samuelson al hoy, se ha recorrido un largo camino y se ha enriquecido inclusive con estos nuevos abordajes al mundo económico. Claro, por ejemplo, este libro tiene un capítulo sobre teoría de juegos. La teoría de juegos, que fue inventada por John Nash, o la base de esto, que fue creada por John Nash, con 2 papers, es increíble. John Nash... El de A Beautiful Mind. Exactamente. El de la película A Beautiful Mind y el libro, exactamente. Ese es John Nash. John Nash cambia la ciencia económica con 2 papers. Uno tiene 8 páginas y el otro tiene 10 páginas. Y no escribió nada más que eso, ¿verdad? Sin embargo, la visión de la teoría económica, que es la interacción estratégica entre agentes, entre seres humanos o entre empresas o cosas, o digamos, esa interacción es la que se vuelve central en su análisis. Y este libro ya incorpora, la versión moderna ya incorpora todo un capítulo sobre teoría de juegos, donde va rompiendo con esa visión de
de Robinson Crusoe que se tenía en un momento dado, y va empezando a generar estas interacciones. Muchas de estas interacciones y muchas de las premisas que surgen en la teoría del juego, que es la interacción entre dos hombres racionales, o dos seres humanos racionales, o dos partes que son absolutamente racionales. Que la teoría del juego incorpora el tema de la información dentro de esto. ¿Qué es el tema de la información? Es qué sé yo de lo que pasa por tu cabeza de alguna manera, ¿verdad? Fíjate que este tipo de cosas son muy importantes para una relación laboral, por ejemplo. ¿Qué pasa en una relación laboral? Yo le contrato a una persona y le digo, vos vas a trabajar de 8 a 5 todos los días. Lo único básicamente que puedo especificar es las cosas que va a hacer y puedo especificar el horario en el que va a estar. Pues yo no puedo extraer naturalmente trabajo de esa persona. Esa persona puede tratar de hacer algunas cosas y puede venir de 8 a 5 y no hacer absolutamente nada en el trabajo, ¿verdad? Puede simular estar trabajando. Entonces, a partir de eso se genera el estudio, en muchos casos se genera el estudio de las condiciones y los incentivos que se pueden brindar para que esa persona trabaje o no trabaje en un caso determinado, ¿verdad? Y se llaman, por ejemplo, en este caso, el incentivo de participación. En otras palabras, vos no trabajás y te echo. La otra es lo que se llama el incentivo o los incentivos compatibles en general, que es básicamente vos trabajás bien y yo te asciendo o te pago más el día de mañana, y que son los incentivos que se generan en general en el sector privado. Y ahí empezás todo otro cuestionamiento nuevamente. Por ejemplo, en el sector público no tenés ninguna de las dos capacidades. Cuando vos entrás a trabajar al sector público, el funcionario público no lo podés echar y tampoco le podés subir el sueldo. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que se generan? A partir de esto surge una nueva visión de lo que es la economía, que es esto que se llama, que comienza siendo la economía experimental, basada en experimentos muy similares a lo que son los experimentos de psicología social en general. Y a partir de eso se genera todo lo que se llama la ciencia del comportamiento, donde se van rompiendo muchos de estos paradigmas. Por ejemplo, supone este caso, que es un caso muy paradigmático, se llama el juego del ultimátum, se llama esto. Viene una persona y nos ofrece a nosotros dos repartirnos $100. Con la siguiente condición: yo hago la primera oferta y vos aceptás o rechazás. Si aceptás, cada uno queda con lo convenido, y si rechazás, ninguno de los dos recibe nada. Esta tercera persona no nos da los $100. Entonces yo te ofrezco 99 para mí y 1 para vos. ¿Y qué me decís? Que no. Que no. Que no. Sin embargo, esa no es una actitud racional desde la perspectiva de la economía. ¿Por qué no es una posición racional? Porque vos perdemos en ese caso. No, porque vos antes tenías 0 y al aceptar el 1 tenés el 1. Incluso deberías aceptar un 0 de parte mía. Porque tu situación no cambió y vos sos un ser absolutamente egoísta. ¿Por qué rechazás? Sin embargo, rechazás porque te sentís afectada o te sentís casi insultada por lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces hay otros sentimientos que entran en juego en esta decisión tuya, ¿verdad? Lo que es interesante es que estos juegos se jugaron con todos los montos habidos y por haber. En Vietnam se jugaron hasta con 9 meses de salario. Y entre personas que no se conocían entre ellas. Y en general las decisiones son 50 y 50, las particiones aceptadas son 50 y 50, y en algunos casos llega esto hasta 60-40. Pero más de eso la gente no acepta. Y acá está incorporado todos unos estudios antropológicos a partir de esto, de gente que decía, de antropólogos que llegaron a la conclusión de que en realidad esa interacción social que tenemos los seres humanos permanentemente
es la que está casi grabada en nuestra genética y hace que reaccionemos de esta manera y nos sintamos casi insultados por una oferta de este tipo, aunque no sea racional. Los únicos que reaccionan de esta manera son... se hizo un estudio con los machigangas. Los machigangas son una tribu del Amazonas peruano muy primitiva. Tan primitiva, viven en pequeños grupos de no más de 10 personas. No mantienen familias, se separan permanentemente. Viven un año juntos y después se arman otros grupos. Y es una de las tribus más primitivas que se conoce en la actualidad. Y los otros que reaccionan de tal manera son los estudiantes de economía, ¿verdad? Yo siempre les cuento esta historia a mis alumnos y les digo, quiere decir que los estudiantes de economía son tan primitivos como los machigangas. En realidad los estudiantes de economía, muchos entienden y conocen el juego y actúan con esta historia del actor racional detrás, ¿verdad? Pero este ser humano, que es un ser humano reciprocador digamos, de rasgos o de formas que le tratan de alguna manera, se está empezando a incorporar dentro de la economía y está empezando a cambiar las formas de ver de la gente, ¿verdad? Entonces, si bien ese actor racional que lo estudiaba Samuelson y que le hace ganar el Nobel también a Samuelson en un momento dado, sí, ha sido muy transformado por la interacción entre muchas ciencias en realidad, que han sido muy, muy interesantes. Hoy hay reuniones entre economistas y primatólogos, por ejemplo, que estudian monos, ¿verdad? Para tratar de entender cómo ha evolucionado también el ser humano a lo largo del tiempo y qué cosas hacen los monos, los simios en general, y que puedan ser imitadas por el ser humano, que estén metidas dentro de la genética del ser humano. La ciencia económica realmente se ha vuelto apasionante en los últimos años. Pero me doy cuenta, y sobre todo con esto confirmo esto que te decía al inicio, qué humana es. Sí. Qué ciencia tan humana, mucho más de lo que uno se imagina, porque bueno, toca la psicología, la antropología, toca disciplinas que son básicamente muy contemporáneas y muy generadas a partir del siglo XX. Anteriormente ni siquiera se entendía muy bien qué era la antropología. Bueno, el gran fundador de la economía, que es Adam Smith, era en realidad un filósofo. Claro. Era en realidad un filósofo, un estudioso de la filosofía que fue tratando de entender los temas económicos y los incentivos que se generan. Y lo que es interesante de todo esto, Ana, es que muchas de estas cosas están teniendo cada vez más aplicaciones prácticas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un premio Nobel escribe un libro que se llama Nudge. Nudge quiere decir, es un pequeño tema dentro de algo significativo, ¿verdad? A partir de eso, por ejemplo, las jubilaciones se empiezan a aplicar los conocimientos generados por este señor para hacer pequeñas transformaciones que generen grandes cambios. Por ejemplo, la gente se da cuenta de que en Estados Unidos uno puede optar por distintos esquemas de jubilación. Uh-huh. Y lo que se daban cuenta los analistas era que la gente elegía mal, que la gente elegía sistemas jubilatorios que no les convenían. Y en general elegían, como esto se hace todo por computadora, el que ya estaba marcado, ¿verdad? Y dicen, vamos a elegir el que nosotros creemos que es el mejor sistema jubilatorio y vamos a marcar como predeterminado ese. Y empieza a migrar todo el mundo al nuevo sistema jubilatorio que se tenía así. Este es un ejemplo. Otro ejemplo interesante es, en Inglaterra hay un Nudge Unit en la municipalidad de Londres, que es el primero que se crea. Y en este Nudge Unit se decide, por ejemplo, que
los niños en las escuelas se alimentaban mal, comían demasiadas golosinas y comían pocas frutas y verduras y compañía. Y uno de los temas que observan es que los chicos, sobre todo de preescolar o de primer grado, llegaban a la cantina y elegían lo que tenían a la altura de la vista, ¿verdad? A veces le quedaba alto el mostrador y a esa altura había chocolates, había caramelos, etcétera, etcétera. Entonces le era mucho más fácil elegir ese tipo de cosas. Empezaron a poner frutas, verduras, cosas más saludables a la altura de los ojos de los niños y empezó a cambiar el sistema de alimentación de los chicos, ¿verdad? Porque reaccionaban ante estos, no se le puede ni siquiera llamar incentivos a este tipo de cosas, ¿verdad? Y empezaron también, otro ejemplo muy interesante de aplicación de temas económicos, es en Estados Unidos se diseñó todo un esquema con un algoritmo diseñado también por un economista para ubicar a la gente que quería hacer su residencia en medicina con las diferentes escuelas de medicina y tratar de generar los vínculos necesarios para que la gente elija lo que era mejor para cada uno. Por ejemplo, de repente había parejas de médicos que los dos se querían ir a residencia, tratar de hacerlos coincidir en la misma facultad de medicina era un tema importante. Y ahora esto se está aplicando, se está generalizando todo ese esquema, porque se ha convertido en un algoritmo. Hay un estudioso porque en general el libro de Samuelson, uno de los temas que señala es la oferta y la demanda, claro, ¿verdad? Y cómo ese ejemplo de la elasticidad de la sal. Claro, ¿sí? Y cómo se determina el precio en general. Claro. Entonces, vos tenés un mercado donde hay una demanda y tenés un mercado donde hay una oferta y en general eso se termina transando a un precio de equilibrio de mercado. ¿Qué pasa si en el mercado no hay precios? O no se pueden cobrar precios. Por ejemplo, el caso de la gente que necesita un trasplante de riñones. El riñón no se puede comprar ni vender. Pero hay una demanda y hay una oferta también. Entonces se han diseñado sistemas por fuera de la economía de mercado, en este caso, diseñados por economistas en esquemas donde no se pueden tener precios, pero que pueden asignar correctamente o de la mejor manera posible los riñones a la gente que más necesita, ¿verdad? Y hay historias fantásticas alrededor de esto, ¿verdad? O sea, esas son las últimas investigaciones acerca de la economía y del movimiento económico. Este es el tipo de cosas que se está investigando hoy, sí. Y decime una cosa, y en el mundo actual, en relación a lo que trabajó Samuelson en ese momento del 48 y todo lo que siguió viendo, ¿cómo enlazamos eso, por ejemplo, con las guerras? Con todos esos movimientos que se dan, por ejemplo, la guerra ahora en Medio Oriente, ¿cómo se enlaza el tema económico? Esas son guerras tribales, son guerras religiosas, son guerras económicas, son guerras territoriales, porque Huntington, por ejemplo, señalaba en 1920 que esto tenía relación con guerras como migratorias y religiosas, pero son guerras económicas. Sí, muchas de ellas son guerras económicas, ¿verdad? En general, muchas de las guerras vinculadas sobre todo a temas puntuales, como es el caso del petróleo, ¿verdad? El petróleo es uno de los bienes que tiene mayor volatilidad, por ejemplo, en el mercado. El precio tiene uno de los precios más volátiles que uno puede encontrar y en general está muy atado al tema político y está muy atado al tema bélico en general. Por ejemplo, una de las guerras que estamos viviendo puntualmente ahora, que es la guerra de Ucrania, está muy vinculada al petróleo porque Rusia produce el 10% del petróleo que hay en el mundo. Entonces, todos los bloqueos que se han hecho han generado un incremento de precio importante, ¿verdad? La posible solución de la guerra, del conflicto de Ucrania, ahora con la mano que está metiendo Trump en ese tema, más allá de que la solución nos guste o no nos guste, se está volviendo un tema extremadamente interesante en términos de qué va a pasar con el mundo del petróleo a partir de eso.
el mundo del petróleo también ha irrumpido en los biocombustibles últimamente, y a través de los biocombustibles está empezando a generar, o ha generado ya en los últimos 20 años más o menos, un impacto significativo en todo lo que son los granos para la alimentación mundial. Por ejemplo, el maíz, que es el producto alimenticio que más se produce en el mundo todos los años. Hoy alrededor de un 20% del maíz que se produce en el mundo se usa para producir etanol. Entonces vos hoy pasás por un cultivo y no sabés si ese cultivo va a terminar en el estómago de un hombre, de un animal, o en el tanque de combustible de un vehículo, ¿verdad? Porque están empezando a tener estos impactos de interrelacionamiento importantes, y estas guerras generan esas volatilidades y esos cambios. Por otro lado, también hay cosas que son muy interesantes. Estados Unidos se vuelve una potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y una de las razones es por el gasto que genera en producir armamento bélico para enfrentar la amenaza del eje tripartito, ¿verdad? Estados Unidos llega a gastar alrededor del 75% de su Producto Interno Bruto en la guerra. Un número gigantesco, ¿verdad? Para que hoy tengas una idea, la guerra del Golfo ha costado menos del 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. O sea, también se está empezando a transformar. Ahora que Estados Unidos abandona la situación de la OTAN y del conflicto con Rusia y todo ese esquema que se está planteando últimamente, y que Europa ha decidido rearmarse, Alemania solamente lanza un proyecto de gastar arriba del billón de euros de su propio presupuesto para entrar en una carrera bélica, y esto se espera que genere un crecimiento importante en Europa, ¿verdad? O sea, hay mucho impacto también por ese lado. Y toda esta nueva resignificación, digamos, de los bienes, de los recursos, ¿cómo impacta al medio ambiente? ¿Cómo impacta, por ejemplo, a la desigualdad creciente? ¿Cómo se ve esa síntesis en el tiempo? ¿Cómo ven los economistas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo sienten? La misma energía, porque muchos señalan, por ejemplo, que la misma energía eléctrica también genera unos desechos importantes, que no solamente, ¿verdad?, los combustibles. ¿Cómo se ve esto desde la economía? Bueno, hoy existe una visión bastante interesante de lo que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que habla del desarrollo sostenible como un oxímoron, una contradicción en sí misma. Y el tema del desarrollo es básicamente la mejora de la calidad de vida. Amartya Sen plantea que en general el desarrollo consiste en que una persona pueda desarrollar sus capacidades y convertirlas en realizaciones. Un ejemplo simple, pero que tal vez venga al caso, es: yo tengo una habilidad para tocar el violín, por ejemplo, ¿verdad? En una economía desarrollada yo podría desarrollar esa habilidad. En una economía subdesarrollada posiblemente no. Claro. Porque no voy a poder vivir de eso. Porque no voy a poder vivir no solamente porque nadie me va a pagar porque nadie aprecia la música que yo toco. Nadie aprecia que yo toque el violín. Entonces, hace falta muchas cosas en una economía desarrollada. Hace falta el que sabe tocar el violín, pero hace falta el público también, ¿verdad? Claro. Que pueda entender, le pueda gustar ese tipo de música. Claro, ¿verdad? Que eso sea considerado un valor. Exactamente. Claro. Lo mismo pasa con escribir un libro, por ejemplo, ¿verdad? Es exactamente el mismo escenario el que se va generando a partir de eso. Entonces, eso mezclado con la sostenibilidad, que es la posibilidad, en economía lo entendemos así, ¿verdad? En economía en general, nosotros valoramos mucho más el presente que el futuro. En otras palabras, si vos vas a tener $1,000 hoy o $1,000 dentro de un año, vas a preferir los $1,000 hoy, porque valorás más el presente que el futuro. Sin embargo, fíjate que si yo planto un árbol
que va a tardar 100 años en crecer, yo no voy a llegar a ver ese árbol nunca. Es lo que pasa en Finlandia, por ejemplo. En Finlandia se plantan árboles que crecen 1 metro cúbico por hectárea por año. Son árboles, hoy se están cosechando árboles que se plantaron hace 100 años. Entonces, yo ahí valoro mucho más el futuro que el presente. Y ese es el tema del medio ambiente. Cuando yo valoro el medio ambiente, que en realidad es valorar lo que le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos o tataranietos que no los voy a conocer y que no voy a saber quiénes son, pero le estoy queriendo dejar un mundo para que puedan vivir. Entonces esa valoración del futuro por encima del presente es una cuestión que es difícil de entender muchas veces, porque en realidad también existe lo que se llama la tragedia de los comunes o el dilema del prisionero. En realidad, yo corto un árbol y gano haciendo una pastura o vendiendo la madera de ese árbol, pero se pierde a nivel a nivel humano la posibilidad de captación o de generación de oxígeno que tiene ese mismo árbol. Pero ese aporte es tan pequeño en lo que yo valoro que en realidad yo gano mucho más cortando el árbol y haciendo la pastura y termino haciendo eso. Por eso se empezaron a diseñar esquemas a través de los cuales se pague, por ejemplo, por conservar en el mundo. Y es esta gente que valora el futuro, entiende este problema y trata de romperlo para poder generar este cambio. Así que estas son las visiones que se van teniendo de estos temas. Pero esas son culturas desarrolladas y que el presente tiene un nivel de satisfacción colectiva e individual que quizá en países desarrollados no se las tiene. Entonces, en la destrucción del medio ambiente por parte de grupos menos, de grupos carenciados, debe ser mayor. Correcto. Yo tengo una visión mucho más extractiva Claro. para satisfacer mis necesidades, cuanto menos desarrollado soy. Claro. ¿Verdad? Es lo mismo que valoro mucho más la alimentación como primer esquema, digamos, dentro de una visión general de cuáles son los temas urgentes para mí. Y eso obviamente me genera una avidez y una necesidad de cumplir eso. Por eso en este tipo de cosas la colaboración entre los países se vuelve necesaria. Indispensable prácticamente. Claro, porque de lo contrario es imposible alcanzar ese tipo de cosas. A nosotros nos afecta mucho la región en la que estamos, ¿verdad? Sí. Siempre tiene una relación muy fuerte en nuestra economía, hay un eco de lo que ocurre en la Argentina. Sí, pero en general nosotros somos un país que aporta muy poco a los gases de efecto invernadero en el mundo. Nosotros somos un país en general que podría ser neutral en términos de generación de impacto climático muy fácilmente. Porque de hecho hacemos ya muchas cosas que son positivas en términos de la generación de un nivel de actividad que genera poca polución. Fíjate, nuestra agricultura en general es una agricultura conservacionista. Nosotros tenemos muchos sistemas de siembra directa que tienen poquísimo impacto en términos de erosión, tienen muchísima captación de carbono y van generando un esquema sobre el cual vivimos con esas cosas que es muy positivo comparado con, por ejemplo, grandes industrias poluyentes en otras partes del mundo. Por ejemplo, hoy en muchos países se está exigiendo el auto eléctrico como una necesidad, pero en general están produciendo una electricidad donde están quemando combustible para poder producir la electricidad. Al final no sabes qué es peor, ¿verdad? Claro, y también la polución que pueden generar todos esos sistemas internos de los autos eléctricos que luego son desechados. Correcto. Uno de los temas, le decía yo, por ejemplo, al ministro de Economía hace poco, le decía, por favor no hagamos chileré eléctrico, porque nos vamos a volver basurero de baterías usadas del mundo. Claro.
Y eso hasta ahora no se sabe cómo desechar. Claro, finalmente hay que evaluar siempre eso. Y a nivel economía, el Paraguay, ¿cómo está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en la región? ¿Y cómo nos vemos los propios paraguayos? Yo creo que nosotros nos ven mejor de lo que nosotros nos vemos, ¿verdad? Y creo que esa es una situación que genera algún tipo de impacto. Nosotros tenemos muchos problemas que resolver todavía, pero en general somos una economía que está pudiendo generar una cierta cantidad de empleo. Nosotros generamos en el orden de los 75, 80 mil empleos todos los años y que nos ha permitido reducir nuestros niveles de pobreza, nos ha permitido reducir nuestros niveles de desigualdad, nos ha permitido incrementar nuestra clase media, le ha permitido a mucha gente tener un mayor poder adquisitivo. Obviamente necesitamos resolver problemas serios, necesitamos tener una seguridad social en serio, una salud en serio. Los problemas educativos que tenemos y de formación de gente todavía son importantes. Y yo creo que en general nosotros en términos de indicadores estamos bien y tenemos que ir resolviendo problemas puntuales y específicos con lo que nos encontramos todos los días, y que creo que preguntando te vas a dar cuenta de cuáles son esos problemas, porque hay muchísimos en diversas áreas. Y los problemas de salud, de educación, seguridad social, ¿cómo vos ves la posibilidad de resolverlos desde Hacienda, desde Economía? Y yo creo que se pueden resolver. Hoy tenemos temas, por ejemplo, hoy podemos pensar cómo expandimos la capacidad jubilatoria de la gente. En un país donde alrededor del 80% de las empresas trabaja en microempresas de 10 personas, la mayoría de las empresas son familiares. Así es. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué tenemos una formalización en términos tributarios que no se extiende al tema jubilatorio? Porque en realidad podríamos empezar a exigir que esa gente contribuya también a una seguridad social. Esas contribuciones nunca son voluntarias. En ninguna parte del mundo han funcionado como voluntarias. Acá en Paraguay hay una contribución voluntaria al IPS, y de alrededor de 950.000 personas que están cubiertas hoy por IPS o que están aportando hoy al IPS, los que aportan a la seguridad voluntaria no alcanzan a 1.000. Entonces, tenés que obligar a la gente a hacer ese tipo de cosas para que tenga un ahorro, y ese ahorro juega unos roles importantes también a nivel macro porque se convierte en inversión, pero ese ahorro le va a permitir el día de mañana tener una vida digna, ¿verdad? Yo creo que podríamos crecer muy rápidamente en ese tipo de cosas. Pero no hay una educación económica tampoco a nivel de los colegios, las escuelas, no hay una visión sobre el ahorro tampoco aquí, ¿verdad? No hay una comprensión. Yo creo que es muy básico nuestro conocimiento del ahorro y tal vez en muchos casos desconocido, pero yo hasta ahora escucho jóvenes que dicen: qué lástima que me descuenten IPS, ¿verdad? Claro, sí, eso es frecuente escuchar. Entonces, pero seguramente esa misma persona cuando sea más grande va a decir: gracias a Dios me descontaron IPS porque tengo un servicio que me corresponde gracias a eso. En muchos casos creo que hay que, como te decía, creo que hay que obligar a la gente, porque es la única forma de generar ese ahorro, y creo que de ahí se puede crecer mucho y rápido. ¿Y de qué manera puede venir esa obligación? ¿Con incentivos? ¿Cómo? Con una ley. Si es que vos te vas todos los meses a pagar tu IVA a la DENIT, esa misma DENIT podría retenerte una parte de tu ingreso y exigirte que tengas una jubilación que no necesariamente tiene que ser con IPS, podría ser con algún fondo de administración de pensiones, que es una figura que se tiene que crear en Paraguay, pero que ha funcionado muy bien en países como en Chile, por ejemplo, y que administran fondos de pensiones enormes hoy de mucha gente en esos países. Creo que ese tipo de cosas puede ser muy prometedora. Decime una cosa, Manuel, a lo largo de la historia del Paraguay, ¿cuáles fueron los momentos económicos mejores vos considerás en el Paraguay a lo largo de su historia? Mira, yo creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos económicos que hemos tenido, ¿verdad?
Tenemos un crecimiento sostenido desde hace más o menos 23 o 24 años. Mucha gente ha salido de la pobreza. Los niveles de desigualdad se han reducido. Ha crecido la clase media. Hoy la gente tiene una serie de bienes a los cuales no tenía acceso anteriormente. Fíjate que nosotros hasta el año 92 hemos sido una sociedad rural. La gente que vivía en el campo no se movía. No había migraciones. No se movía, no tenía luz, porque no tenía agua corriente, no tenía transporte. Vivía en la miseria y de algo de autoconsumo, sus pollos, sus chanchitos, etcétera, tal vez algún cultivo de renta como era el algodón en su momento, pero a partir de más o menos el año 2000 no se han mejorado mucho los servicios públicos, el transporte es propio, aparece la moto a un precio relativamente barato. A mí hay mucha gente que me dice el campesino se bajó del caballo y se subió a la moto. No es cierto, porque el caballo nunca se vendió en cuotas. Las motos se venden en cuotas, ¿verdad? Y son accesibles a mucha gente que tiene un cierto nivel de ingreso y también tiene un celular. Aparece una tecnología que no existía anteriormente. Entonces, hoy tenemos 37% de gente que vive en el campo, pero mucha de esa gente duerme en el campo y trabaja en la ciudad. Esto es impresionante en zonas como San Pedro, por ejemplo, donde hay gente que viaja 40 kilómetros porque le llaman para hacer una changa en el pueblo cercano y se van en su moto y vuelven a dormir a la noche. Muchos de ellos dejaron de ser agricultores o ganaderos. La agricultura, la pequeña agricultura en muchos casos ha desaparecido. Son solamente aquellos que tienen vocación, que están alquilando las tierras de otros en general, y la gente usa la casa para venir a dormir. Para venir a dormir, porque en general gran parte del ingreso de esa vivienda viene de la ciudad, no viene más del campo. Y estas son transformaciones que han ido ocurriendo en los últimos años. El Estado paraguayo contrata a economistas, a asesores económicos habitualmente, rigen las políticas económicas, los ex ministros, hay un consejo al respecto. ¿Ocurre eso aquí? Bueno, hay siempre encuentros entre ex ministros y otros analistas económicos. A veces hay gobiernos en los cuales estos son más recurrentes, hay otros en los que son mucho menos recurrentes en general, pero yo creo que sobre todo en el Ministerio de Economía y el Banco Central se ha formado un grupo de economistas importante que creo que tiene capacidad de entender y guiar políticas públicas, y creo que esto ha sido muy importante, ¿verdad? Y ha sido muy importante para la gente común que está viendo. Es tan sencillo como esto. Es que vos te sientes en tu empresa a hacer un presupuesto y que ese presupuesto no se vuelva loco a lo largo del año, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a un gerente financiero en la Argentina? En la Argentina, sí. ¿Verdad? Que dice, yo pongo un número acá y, bueno, ahora está empezando a mejorar el tema, pero yo pongo un número acá y allá para el mes de diciembre es cualquier cosa ese número, ¿verdad? Y eso es muy difícil de lograr, y es un valor demasiado importante porque afecta la vida de todos nosotros todos los días, aunque no nos demos cuenta. Claro, y eso se ha logrado a lo largo del tiempo en el Banco Central, una política como coherente y que se ha sostenido, ¿verdad? Una política que se ha logrado en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque las dos se coordinan para poder alcanzar estos objetivos. ¿Y cómo vos ves el futuro en el Paraguay en relación, por ejemplo, a la tecnología, a la inteligencia artificial, Paraguay en relación al mundo, los jóvenes, en el aspecto económico? Mira, en general, las economías desarrolladas, hay un paradigma que ha cambiado mucho en los últimos 50 o 70 años, que es el hecho de que la industria es el gran generador de empleo, ¿verdad? Entonces vos te ibas a encontrar fábricas de 1000 funcionarios, ¿verdad? Hoy esa misma fábrica posiblemente se maneja con 10 funcionarios
que manejan unos robots. Vos imaginate la capacidad y el conocimiento que tiene esa persona que maneja los robots. En realidad, posiblemente era un analfabeto el que estaba anteriormente en ese mismo tipo de fábrica, y hoy es un nivel tiene un tercer nivel de educación mínimo, ¿verdad? Y maneja una serie de elementos informáticos, etcétera, etcétera. El sector que más se ha desarrollado en el mundo desarrollado, valga la redundancia, ha sido el sector de servicios. Pero ¿qué tipo de servicio te ofrece una economía desarrollada y qué tipo de servicio te ofrece una economía en vías de desarrollo o emergente como la nuestra? Nuestra economía te ofrece, hay empleos que se generan, por ejemplo, empiezan a crecer los restaurantes y hay empleo de mozo. Empiezan a crecer otro tipo de negocios y hay empleo de limpiador y hay empleo de jardinero, empleos de bajo nivel, porque nuestra gente no tiene la capacidad de generar esa oferta laboral de alto nivel y de alta calidad. En el primer mundo el servicio es el servicio informático, es el servicio sofisticado en general, de alto nivel tecnológico y de conocimiento en general en esos ámbitos. Nosotros tenemos altos niveles de productividad y alta capacidad en algunas áreas. El sector agropecuario, por ejemplo, es una de ellas. Pero nos falta muchísimo en otros ámbitos y tenemos grupos muy pequeños de gente que son sectores de gente que están sobreempleados. Hoy nosotros tenemos gente que está ofreciendo servicios en el primer mundo, ¿verdad? Que en realidad no trabajan están físicamente en Paraguay, pero trabajando para afuera. Claro. Trabajando para afuera. ¿Y no habría una posibilidad de que regionalmente nosotros podamos ofrecer más servicios, por ejemplo, a la zona de Brasil, Argentina, Bolivia, con alguna flexibilidad en cuanto al Mercosur, si se habría dado, si se hubiera dado? ¿Eso no es algo real? Sí, podemos hacerlo. En realidad las oportunidades están. Uruguay lo hace, pero necesitamos la capacidad técnica, el capital humano en nuestra gente. Ese es el punto donde nosotros estamos fallando, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos formar más gente con capacidad de desarrollo informático, con conocimientos en esa área, en tecnología en general, íbamos a tener otras circunstancias. Pero creo que el tema educativo es un tema, es un debe todavía que tenemos. Pero no, ¿vos no considerás que debe haber un diálogo más fluido, por ejemplo, entre industria y comercio, la academia, por ejemplo, que forma las universidades, la UIP, en cuanto a la demanda, la oferta, los espacios? Porque muchas veces hay una sobrecarga de algunos profesionales y en otros hay una ausencia total. Sí, pero también con la velocidad con la que cambian las cosas, posiblemente te encuentres con unas circunstancias que van a ser complicadas, ¿verdad? Porque posiblemente hay empleos que duren relativamente poco. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Hoy un radiólogo que ve una radiografía que vos hiciste y la máquina, seguramente la máquina que te hizo la radiografía está conectada a internet, a un esquema de inteligencia artificial y está viendo 10.000 radiografías por segundo, te puede dar un mejor diagnóstico que ese radiólogo. Entonces posiblemente sea una profesión que tenga sus bemoles en el tiempo, ¿verdad? Y que tienda a desaparecer en algunos casos, así como fue el dactilógrafo, por ejemplo, que había en un momento dado. ¿Y el dado, taquígrafo? O el taquígrafo, sí, ¿verdad? Efectivamente, eso ya no existe más. Así es. Sí, en un momento también había paragüeros, los que arreglaban los paraguas y también los que estiraban las medias de nylon de las mujeres. Y era una profesión que ahora desapareció en el mundo. O lo que limpiaban la bota de los caballos cuando no había auto. Claro. Es cierto, antes se encontraba mucho en la Asunción de antes, yo no sé si vos te acordás, pero era frecuente encontrar en las calles herraduras.
Sí. ¿Vos te acordás? Sí. Porque era todavía, como vos decís, era muy rural. ¿Cómo vos ves esa posibilidad de desarrollo de los jóvenes para el ingreso a un mercado laboral y para que puedan tener una remuneración acorde a las exigencias de la actualidad? ¿Cómo vos ves en el Paraguay? ¿Formación dónde? ¿Cómo? ¿Hay alguna política de Estado que puede contribuir a que esto sea factible a grupos con no tantas facilidades? ¿Cómo vos ves esto? Yo creo que hay cosas que se han hecho. Por ejemplo, el Fondo para la Excelencia en la Educación, que se creó en un momento dado, creo que ha tenido sus grandes logros. Las becas Carlos Antonio López provienen de ahí, los programas de investigación que ha tenido CONACYT provienen de ahí. Y creo que se ha generado un conocimiento importante en muchos de esos temas. Pero me parece que hace falta también comenzar de un poco más abajo, hace falta la gestión desde el niño que entra al colegio, ¿verdad? Del preescolar para arriba, y ahí es donde me parece que tenemos todavía muchos problemas que resolver. Claro. O sea, esa educación como económica, una educación para la vida, una formación integral, ahí es donde todavía hacemos aguas, digamos. Sí, y en general en las formaciones básicas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Si vos querés generar un obrero industrial, necesitas que la persona sepa leer, escribir y calcular, ¿verdad? Eso teóricamente se da en tercer grado, pero no es así, ¿verdad? En nuestros casos hay mucha gente que no lo sabe hacer, y esto se nota en los exámenes colectivos, estos tipo PISA, por ejemplo, que se hacen. Y creo que tenemos muchos problemas que tenemos que preguntarnos nosotros mismos y tenemos que investigar nosotros mismos. Fíjate que todavía 70% de la población, su primer idioma es el guaraní, y el guaraní es un idioma tradicionalmente oral, no es un idioma escrito. Yo sé hablar guaraní, pero no sé leer ni escribir. Me cuesta muchísimo leer y escribir, no escribo, ¿verdad? Directamente. Entonces, le estamos enseñando a nuestros niños teóricamente a leer y escribir en un idioma que no entienden, que es el castellano, ¿verdad? Entonces, acá es donde creo que hay todo un debate que se tiene que hacer, y una tecnología propia que tenemos que generar, porque este es un problema muy paraguayo, ¿no? Este no es un problema que ocurra en otros países del mundo, ¿verdad? Claro, y quizás eso nos hace volver a lo primero que vos señalaste en cuanto a que en este momento la economía apela mucho a la antropología. Quizá hay que tener unos ojos antropológicos para comprender, bueno, por dónde la educación entra, qué significa, y sobre todo que el niño, la niña que entra a una escolarización, quizás se tiene que dar un primer encuentro en su propio idioma y tener conocimientos básicos en su propio idioma para luego poder acceder al otro. De lo contrario es algo muy abstracto, como vos señalás. Claro. Hay que enseñar en el preescolar y en el primer grado español como segunda lengua. Así como se enseña en los colegios americanos, claro, o ingleses, que te enseñan inglés como segunda lengua y después se va volviendo esa tu lengua y terminan hablando como si fuesen nativos, ¿verdad? Los chicos que estudian en esos colegios. ¿Por qué no podría pasar eso en las escuelas paraguayas también? Y hoy, teniendo toda la tecnología a la que hay acceso, puede tener acceso al mejor profesor de español como segunda lengua del país. Todos los chicos podrían tener acceso con internet, y cada día es más barata esta tecnología. Y entonces, ¿cómo te parece a vos que se puede llegar a un resultado desde una política de Estado? Yo creo que debería ser desde una política de Estado. Deberíamos fortalecer. Nosotros estamos en discusiones muy básicas, ¿verdad? Estamos repartiéndonos pupitres, ¿verdad? Estamos arreglando escuelas que no tienen techo. Pero en realidad estamos reproduciendo lo que se había hecho en la época de la dictadura de Stroessner, que lo que se hacían era habilitar cada vez más escuelas, ¿verdad? Y la escuela llegaba a la comunidad, cuando que en el resto del mundo lo que se hace es se mantiene un camino, se pone un transporte escolar y la comunidad va donde está la escuela. Porque en general esas escuelas, cuando más escala tengan, mejores serán, y mejor será su tecnología y mejores serán sus profesores. Entonces hay mucho más acceso a todo. Ya. ¿En la Secretaría Técnica de Planificación en general son economistas los ministros? Desapareció la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en
entró a formar parte, se volvió una dirección del del Viceministerio de Economía. Claro. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, yo creo que ya había perdido también su ritmo. A mí me parece bien esa incorporación. Me parece que era un organismo institucionalmente raquítico ya la Secretaría Técnica, y creo que se le metió dentro de un ministerio mucho más fuerte y con mucho más capacidades. ¿Y estadísticas, encuestas y censos funciona como debería funcionar? ¿Arroja cifras, números que puede ser potenciado por economía, por industria y comercio? Sí, claro que sí. El problema es que nos ha sorprendido con una población que no nos esperábamos. Después de 20 años apareció un número que realmente nos dejó a todos paralizados porque cambió todas las cifras del país. Y ante ese cambio, ¿qué puede hacer el país? No, y creo que tenemos que perfilarnos y plantearnos temas de manera distinta, ¿verdad? Paraguay tenía 58% de su población en la pobreza en el año 2002. Hoy tiene 24%. Tenemos un montón de gente que ha salido de la pobreza, que está en la clase media baja, que tiene necesidades diferentes, y no hay ni una política para esa gente, para conservarlos también dentro de esa clase media. Por ejemplo, este grupo de gente está muy endeudado. Porque en todo ese proceso de tiempo también han bajado las tasas de interés, y también ha permitido a la gente tener cosas que nunca tuvo, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy el que puede tiene un aire acondicionado, que es casi un derecho humano en este país, ¿verdad? Sí. Y eso ha generado un incremento del consumo eléctrico feroz en Paraguay. Hoy la economía, la tasa de crecimiento de la población está más o menos en el orden del 1,2%, y la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica en 7,5%, ¿verdad? Y eso genera un montón de problemas nuevos, ¿verdad? Porque nosotros creíamos que Itaipú iba a durar para siempre, ¿verdad? Y se nos está acabando Itaipú, ¿verdad? Sí. Y empezamos a ver estos shocks eléctricos que se cae, la gente se plaguea, en fin, y hay un montón estos pestañeos que asustan a la industria. Claro, sí. y hay un montón de demandas también que surgen, que son propias ya, no del sector de pobreza que te demanda, yo quiero comer y quiero trabajo, sino yo ya tengo trabajo y quiero una vida un poco mejor que la que tengo, ¿verdad? Entonces va cambiando toda la sociedad también con estos impactos económicos que se han dado en los últimos años. Bueno, eso por lo visto nos retrotrae otra vez a Samuelson con la oferta, la demanda. Sí, lastimosamente tenemos que terminar este encuentro, porque la verdad es que no solamente estamos aprendiendo, sino que estamos entendiendo muchas cosas, y eso no es simple. Si vos fueras ahora ministro, si te dijeran, bueno, listo, ahora vas a tomar la cartera nuevamente de Hacienda y Economía, y tenés que tomar alguna medida. No se le desea eso a los amigos. Bueno, al contrario, al Paraguay se le desea. A los amigos quizás no, ¿verdad? Pero uno siempre piensa en el colectivo, como decís vos. ¿Qué medidas tomarías, por ejemplo, con el medio ambiente, con esa disminución de ese 24%, lo siguiente, y con la posibilidad de que Paraguay se internacionalice en sus bienes, servicios, productos? Mira, yo creo que hay temas que son muy importantes. Creo que los temas de seguridad social son clave. Creo que hoy hay una clase media emergente que tiene capacidad de pago para ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que se puede contribuir a un sistema de jubilatorio propio. Yo esto lo dije cuando era ministro, casi me linchaban en una conferencia de prensa, porque dije, el programa Adultos Mayores, que es un programa de jubilación no contributivo, que es 1/4 de salario mínimo. Imagínate, para que no te mueras de hambre. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué espera usted de este programa? Me preguntó el periodista, y le dije, el objetivo de este programa es desaparecer. ¿Y por qué desaparecer? Me dice, ¿cómo? Y le digo, desaparecer porque en realidad lo que queremos es que no haya más gente que necesite esto, porque tiene una jubilación contributiva, porque puede contribuir a su jubilación. El tema de salud. Yo creo que hoy muchísima gente puede tener su propio sistema de salud, pero para eso necesitamos que el Estado diga, vos querés ser un prestador de servicio de salud, tenés que tener este sistema de cobertura mínimo, porque el problema es que tenés
asimetrías de información cuando te encontrás con este tipo de cosas. Vos te vas a contratar un seguro médico y no sabés para qué sirve el seguro médico hasta que te enfermas de algo. Y ahí recién entendés. Entonces, ahí recién te das cuenta que tenés 3 días de terapia nomás, o que tenés tantas diálisis nomás, o lo que sea tu problema, ¿verdad? Creo que tenemos que resolver problemas de enfermedades catastróficas todavía en Paraguay. Creo que tenemos que pensar seriamente a nivel medioambiental. Tenemos que entender nuestra economía, que tiene una fuerte base agropecuaria y que necesita esa base agropecuaria crecer con una conservación que de hecho ya se está haciendo. Porque hoy el gran conservador es el sector privado, no es el sector público en Paraguay. Y que también podamos aprovechar las condiciones que se dan a nivel internacional, donde te pagan por certificados de carbono que nosotros podríamos emitir y podríamos usar a nuestro favor, en una transferencia de recursos, donde tenemos que empezar a entender también que nosotros, cada vez que exportamos 1 kilo de soja, le estamos vendiendo con esa soja fósforo que es nuestro, le estamos vendiendo potasio que es nuestro, nitrógeno que es nuestro, agua que es nuestra, y que nos tienen que pagar un valor extra por eso también en el primer mundo. Entonces tenemos que entender esto, y creo que hay partes del mundo que podrían entender y nosotros deberíamos trabajar en comunicarlo mejor, ¿eh? Eso harías. Y eso se me ocurre ahora. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer realmente, qué honor haberte tenido. Y esperamos que otra vez nos encontremos para seguir hablando y sobre todo para seguir reflexionando sobre este Paraguay que queremos y sobre este mundo que se nos viene y que, bueno, naturalmente tenemos que dar respuestas rápidas, ágiles, pero con esos criterios que vos señalaste. El doctor Ferreira nos habló de economía, pero nos habló también de los diferentes abordajes y de lo que significa la economía. Antropología significa psicología, significa sobrevivencia, ecosistema, porque todo cabe en una ciencia que es absolutamente humana y, como nos damos cuenta, absolutamente necesaria. Nos vemos en el siguiente Bibliotecas para seguir disfrutando de la biblioteca, de los conocimientos, de los autores y de los referentes.